Muy buen día, estimados, estimadas, estimades, estudiantes de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos aquí una vez más en nuestro proyecto propuesto desde la Federación de Estudiantes de la Católica, FEPUC Decide, de las aulas a las urnas. En esta oportunidad nos acompaña la Alianza Electoral Venceremos con grandes candidatas. Y bueno, yo voy a estar en la moderación, Rafael, presidencia de la mesa directiva, y me acompaña como siempre nuestra vicepresidenta Consuelo Escobar Lubio. Voy a pasar a presentar a las candidatas que nos acompañan para esta sesión. En primer lugar tenemos a la candidata a la Cámara de Diputadas con el número 5, la compañera Gaela Cari. También tenemos a la compañera Nancy Moreno. Ella está postulando al Senado, pero en esta oportunidad ella no al Senado Nacional, sino al Senado de Lima Metropolitana, con el número 2. Y también tenemos a la compañera Yolanda con el número 8 al Senado Nacional. Es así que, una vez habiéndolas presentado brevemente, les comento, compañeras, cómo va a ser más o menos la dinámica. Nosotros les vamos a hacer preguntas para poder conocerlas un poco mejor, para poder saber sobre su trayectoria, sobre sus intereses relacionados al movimiento estudiantil, cómo ven nuestras demandas. Y bueno, la primera parte es poder escucharlas, que se presenten, ¿no? Entonces podemos pasar quizás en el orden en el que están sentadas y las escuchamos. Bienvenidas. Imainaya Rafael, Imainaya Consuelo, Imainaya Icunas, Suraycunas, Guarmicunas, ¿qué tal? Mi nombre es Gaela, soy hija de una ayacuchana y de un puneño, pero además hija de la educación pública. Sé lo importante que es para los jóvenes, para las personas de escasos recursos económicos, esforzarnos por estudiar, porque finalmente la educación es lo único que nos permite salir adelante. Por eso me emociona, me enorgullece estar en este espacio, impulsada por una organización estudiantil, por el movimiento universitario, que tanto bien le ha hecho a la población peruana, ¿no? Si no hubiera sido por los movimientos universitarios, se hubieran desaparecido los comedores, se hubiera precarizado aún más la educación en este país, ¿no? Yo vengo también del movimiento universitario. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas en una universidad pública, en la San Luis Gonzaga de Ica. He sido parte del movimiento universitario y por eso me alegra muchísimo estar con ustedes, compañeras, con ustedes, compañeras. Muchas gracias, Gaela. Compañera Nancy. Bueno, yo soy Nancy Moreno, vivo en Independencia, mis padres son de Ancash, y toda mi vida, desde los 18 años, yo he trabajado, soy licenciada en educación, y he trabajado desde los 18, tanto en mi trabajo voluntario como también remunerado, a través de ONGs. He trabajado con mujeres, siempre con mujeres de los clubes de madres, de los vasos de leche, de los comedores, en proyectos productivos. También he trabajado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la primera gestión del doctor Andrade. He sido directora de participación vecinal de Lima Metropolitana. He sido también directora de la Oficina de Servicios Sociales de la Municipalidad de San Martín de Porras. He trabajado en la Secretaría de Descentralización de la PCM también. Y he sido gerente de promoción y desarrollo en el patronato del Parque de las Leyendas. Pero siempre todos esos trabajos han tenido un tiempo de intervalo, siempre con el trabajo de mujeres a través de la ONG. Esa es un poco mi experiencia. Y bueno, he hecho política también desde los 20 años más o menos. He militado en el PCR, he militado en la Izquierda Unida, ahora milito en Nuevo Perú y ahora, bueno, como parte de la alianza en Venceremos. Esa es mi trayectoria. Muchísimas gracias, compañera Nancy. Compañera Yolanda. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda Lara Cortés, soy profesora ambientalista, animalista. Trabajo con los jóvenes, adolescentes de nivel secundario, 30 años de vida y más. Conozco sus problemáticas, sector de educación estatal sobre todo, y el anhelo de los jóvenes, sobre todo cuando llegan a la universidad o cuando después que regresan de las aulas y no encuentran empleo. Justamente nosotros tenemos la propuesta de Venceremos para esa juventud que anhela un cambio en el país. Además de ello, soy creadora, fundadora de la Red de Educadores Ambientales de Ancash, una red de docentes voluntarios que trabajan el tema ambiental, en la educación ambiental de manera voluntaria, y autora del libro El Ecologito y personajes de ecotíteres que trabajamos de manera lúdica con los niños, los profesores y los padres para
poder llevar la educación ambiental y mejorar el enfoque de desarrollo sostenible en todos los espacios. Postulo el Senado Regional por la Alianza Venceremos, con número 8, vengo de regiones, traigo la voz de las regiones del país. Muchas gracias por sus presentaciones, compañeras candidatas. Ahora vamos a pasar a alguna serie de bloques temáticos. Previamente a ello quisiéramos ahondar un poco en la experiencia que ya nos han ido narrando un poco. Quisiera que se puedan quizás dirigir a la población estudiantil que quizás todavía no las conoce o no conoce el proyecto de la Alianza Venceremos, y que puedan mencionarme o contarnos quizás un hecho concreto que ustedes recuerden de su trayectoria, un hecho que ustedes consideren que refleja su compromiso con el país, o que quizás le puedan mostrar como una anécdota o algo que les represente a nivel de compromiso país. Entonces queremos escucharlas. Quizás empezamos con la compañera Gaela. Sí, con todo gusto, Consuelo. Yo creo que algo que marcó mi vida, hay varios momentos que han marcado mi vida, pero uno de ellos ha sido defender la vigencia del comedor universitario de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Yo soy, como les dije en la presentación, hija de una yacuchana y de un puneño que tuvieron que emigrar durante el conflicto armado interno porque eran perseguidos no solamente por los terroristas, sino también por el fujimorismo, por el gobierno dictador, ¿no? Porque mis padres se enfrentaron al terrorismo siendo militantes de izquierda, y ahí de repente Yola, Nancy pueden corroborar el papel que tuvo también la militancia de izquierda para enfrentar al terrorismo. Y eso provocó que mis padres tengan que migrar hacia Ica, que es a donde yo crecí, ¿no? En una comunidad campesina que se llama San José de Bernales. Yo soy probablemente la primera generación de hijos de campesinos que logra culminar sus estudios secundarios y que logra llegar a las universidades, porque antes de mi generación, pues mis padres, mis abuelos no tenían la posibilidad de llegar a las universidades, ¿no? Y para mí, para mis hermanas mayores, como parte de esa primera generación que llegamos a la universidad, fue todo un desafío continuar con los estudios en medio de tanta precariedad. Yo recuerdo que en ese entonces mis padres me daban 30 soles semanales. Y esos 30 soles tenía que estirarlos como chicle para que me alcancen para los pasajes, para la fotocopia, y eso implicaba no tener para ni siquiera para la combi, tener que caminar, ¿no? Y cada centavo costaba, ¿no? Yo postulé al comedor, pero ya a la mitad de mi etapa universitaria yo ya no necesitaba el comedor, porque yo ya hacía mis prácticas, tenía algunas monedas, aparte me recurseaba en la noche, siempre he trabajado y he estudiado porque lo que me daban mis papás no me alcanzaba, ¿no? Y como empecé a ganar un poquito más, yo ya no utilicé el comedor. Justo en ese momento la gestión universitaria proponía cerrar el comedor universitario y abrir cafetines en las distintas facultades para brindar supuestamente un mejor servicio, pero a un costo que no estaba al alcance de la mayoría de estudiantes de la San Luis Gonzaga de Ica. Yo quiero recordar que la Universidad San Luis Gonzaga de Ica tiene una comunidad universitaria compuesta por estudiantes de muchas regiones del país, principalmente del sur. Es decir, la mayoría de estudiantes universitarios, seguramente igual que aquí, no son necesariamente de Ica, son hijos de campesinos, de agricultores, de comerciantes, de ambulantes, de distintas regiones del país, principalmente del sur. Y por eso yo, junto a muchos otros jóvenes, nos opusimos a la clausura del comedor universitario, y eso me ubicó a tener que enfrentarme con mi propio movimiento universitario, ¿no? Principalmente porque sabía que cuando uno estudia, cada centavo cuesta, cada centavo vale, ¿no? Finalmente logramos torcerle la mano a la gestión universitaria que quiso cerrar ese comedor, y se hizo primar la agenda de los estudiantes comensales, ¿no? Logramos rescatar el comedor universitario, y eso marcó mi vida porque es finalmente un símbolo y una muestra concreta de lo que se puede lograr cuando apostamos por la organización, cuando somos capaces de juntar nuestras voces, nuestros corazones, nuestros latidos, que es lo que estamos construyendo en este momento desde la Alianza Venceremos. Nosotros somos una propuesta electoral compuesta básicamente por dirigentes sociales que vienen del movimiento ecologista, que vienen del movimiento feminista, quienes forman la lista
de la Alianza Venceremos, tanto la lista de diputados como la lista de senadores, de parlamentarios andinos, son personas que hemos luchado toda la vida por educación de calidad, por salud integral, que defendemos la Amazonía, que defendemos los derechos de los pueblos indígenas, que defendemos los derechos de los campesinos, que queremos que este país pueda garantizarle derechos a la población peruana, y por eso le proponemos al país un plan de gobierno que protege las familias, sobre todo las familias más empobrecidas, las familias de los barrios y de las comunidades campesinas con las que este Estado no ha sido capaz de poder trabajar, a las que este Estado les ha fallado, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un hito, un momento que sí marcó mi vida y que me empujó a seguir creyendo en la necesidad de hacer política, en la necesidad de organizar. Muchas gracias, Gaela. Adelante, compañera Nancy. Sí, la pregunta fue más o menos qué es lo que nos ha marcado. No sé si va en orientación de qué es lo que te ha marcado para que estés ahora acá. Bien, mi experiencia no es universitaria. Yo he vivido en Lince, en un corralón muy pequeñito que tenía casitas así, parecían ermitas. Ahora que me acuerdo, parecían ermitas. Y hubo la invasión del Ermitaño en Lima Norte. Y mi mamá decidió tener un terreno ahí en la invasión. Entonces, muy chiquita, veníamos desde Lince hasta el Ermitaño para cuidar nuestro lote. Tendría ahí de repente 5 años, 6 años, junto con mis hermanas. Mi mamá trabajaba lavando ropa, ese era su oficio de todos los días, y mi padre ha sido un obrero y un dirigente sindical de una empresa muy pequeña. Y bueno, en el año 62 fue esa invasión. Llegaron a todo Lima Norte, y yo creo que a todos los pueblos periféricos que había en aquella época, un conjunto de sacerdotes y religiosas. Y en Independencia o en Ermitaño, porque no había distrito todavía en aquella época, se instalaron los hermanos misioneros columbanos, de origen irlandés, inglés y algunos australianos. Y con ellos vino todo lo que es la formación en la teología de la liberación. Y nosotros desde muy pequeños íbamos a la iglesia. Yo le perseguí a mi hermana Esther, que era ya 15, 16 años, que era catequista. Yo era mucho menor, pero yo la perseguía. Pero yo fui escuchando todas las reflexiones que hacía el sacerdote respecto a cómo relacionaba el texto de la Biblia con la realidad, ¿no? Entonces ahí aprendí, ahí me motivé, ahí opté. Yo estoy en la izquierda, pero no porque haya leído los clásicos del marxismo, porque en eso debo reconocer que tengo deficiencias. Estoy en la izquierda porque creo que es el espacio donde uno opta por el prójimo. Porque la búsqueda del bien común es lo que está presente en la izquierda. Y esa es mi motivación. Entonces, es esto que se dice, el reino no está en el cielo. El reino se construye acá. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando de una sociedad donde la gente pueda ser feliz, pueda desarrollar todas sus capacidades y habilidades y pueda gozar plenamente de los bienes de la naturaleza. Entonces, por eso estoy en la izquierda, por eso mi vocación de servicio desde muy joven, y por eso también estoy sentada acá en mi calidad de candidata. Porque a lo largo de mi vida yo he tenido otras oportunidades para poder ser candidata. Si hubiera sido una ambición personal, hubiera sido candidata en cada periodo electoral, como mucha gente que repite y es candidato en una elección, en otra elección, en otra elección. Pero yo personalmente he postulado hoy día porque es intolerable el grado de corrupción
y de saqueo del país, en desmedro de los niños y niñas que aumentan en anemia, que aumentan en desnutrición, que aumentan en TBC. Y los jóvenes que tienen que irse del país para buscar una alternativa, que afuera podemos decir que económicamente ganan un poquito más, pero a costa de la ausencia de la familia y a costa de vivir en muchos casos en soledad. Entonces, estoy sentada acá por eso, porque ya no le podemos dejar espacios vacíos a la mafia, a los corruptos, a los criminales que hoy día nos gobiernan. Eso es algo que nos tiene que obligar a todos a hacer política. Unos en la calle, otros ubicados en el aparato del Estado. Y nosotros, los que estamos aquí, y yo, he optado en esta oportunidad por estar en el aparato del Estado. Porque desde ahí también hay que luchar y desde ahí también hay que pelear. A pesar que toda mi vida he estado en la calle luchando. Muy conmovedor, candidata. Gracias por su respuesta. Estoy segura de que con esa respuesta también ha podido conectar con el público que nos ve. Continuamos adelante, candidata. Sí, me tocó bastante lo que la compañera mencionó. Al parecer, quienes estamos de cerca de la población y sobre todo de los niños, los que tenemos la misión de educar, sabemos la responsabilidad enorme que tenemos en nuestras manos. Si un médico se equivoca, tal vez muere un paciente. Si un educador se equivoca, es toda una generación. Entiendo a la maestra, también soy profesora igual que ella, y un mensaje bastante conmovedor. Esos motivos es que nos van llevando a nosotros a comprometernos más, ¿no? En el caso mío, bueno, tenía muchos momentos que me han tocado mi vida para poder continuar en esa tarea, pero voy a mencionar una de ellas. Si mal no recuerdo, desde niña me llevaban mis hermanos a las marchas para defender CIDE Perú, Pesca Perú, cuando los iban a cerrar las empresas, pero antes de cerrar CIDE Perú, recuerdo mucho que las organizaciones sociales luchaban para que en Chimbote, Ancash, se creara la Universidad Nacional del Santa, porque Chimbote no tenía ninguna universidad. Yo estaba en tercer año, cuarto año de secundaria. Recuerdo haberme movilizado con los estudiantes pidiendo una universidad para Chimbote, exigiendo el 1% de la sobrevivència de CIDE Perú para la creación de esta universidad. Se logró con tanto esfuerzo. Hoy en día esa Universidad de Santa funciona, es una de las universidades, la única universidad estatal de la zona, hay particulares también, pero nos alegra que gracias a ello hoy mis exalumnos, nuestros exalumnos de Ancash, pueden estudiar en la universidad las carreras que ellos desean. También mis hijos, también mi esposa estudia ahí, y no necesariamente quienes luchamos hemos podido estudiar ahí. Eso nos enseña, ¿no? A que ahora cuando un joven te pregunta, un día mi hijo me dice, mamá, pierdes tu tiempo yendo a las marchas, mamá, si todo sigue igual, no, le digo. Yendo a las marchas hemos logrado la Universidad de Santa, en la que tú estás estudiando, en la que tú estás y tus compañeros estudiando. Entonces, ello me mueve a que ustedes jóvenes, me dirijo a los jóvenes de las universidades, ustedes son las esperanzas, jóvenes. Nosotros quisiéramos que ustedes nos vean a nosotras como, digamos, como personajes que vamos abriendo trochas, ¿no? Abriendo trochas, porque es difícil competir con toda una coalición mafiosa que tiene pues el poder económico en sus manos. Y nosotros, pues, nuestro cartelito no sé si se han visto por ahí, o no sé si nuestra propaganda se han visto, pero como se dice, nosotros muy, digamos, de manera muy samaritana, de acuerdo a nuestros sueldos, hacemos una campaña, digamos, muy, ¿no? Muy simple, ¿no? Y llamarles a ustedes jóvenes, invitarles que ustedes ingresen a hacer política. Porque una cosa es estar de la vereda al otro lado criticando o mirando, y otro es estar en este lado y decir, bueno, vamos con la juventud, organicémonos jóvenes para poder hacer pelea, para poder recuperar la patria, para poder hacer propuestas diferentes, ¿no? Como la que traemos ahora, por ejemplo, en otro espacio tal vez van a tratar las propuestas, ahí vamos a dar a conocer nuestras propuestas. Y también otro punto importante que me movió es que yo soy una mujer de mar, vengo de Puerto Chimbote, como hay muchos puertos a lo largo y ancho de la costa del país, y me dolió mucho que un día con mis alumnos, cuando salimos a mirar el mar, porque también enseño CT, un niño me dijo, profesora, ¿por qué no me puedo bañar ahora ahí en la playa? ¿No? Con mucha tristeza, ellos no se pueden bañar. ¿Por qué? Está contaminada con desagües industriales, con desagües domiciliarios,
con desagües hospitalarios, porque se van directamente al mar sin un tratamiento previo. Señores, autoridades, ¿no les da vergüenza a este nivel que ustedes no puedan hacer proyectos de tratamiento de aguas residuales para respetar nuestro mar donde está nuestra fuente de alimento y para respetar nuestro mar donde está la soberanía alimentaria de los jóvenes de ahora? Porque ustedes jóvenes a futuro van a querer alimentarse de nuestro mar. Esa es la fuente alimenticia que ustedes tienen que defender. Por eso PPK, cuando sacó 5 decretos supremos entregando lotes de mar de la petrolera de Ancash, perdón, lotes del mar de Ancash a las petroleras, los ancachinos hicimos una cadena humana defendiendo nuestro mar y esos decretos supremos fueron derogados. La unión hace la fuerza. Joven, organízate. Sí se puede hacer cambios, pero tienes que estar organizado, tienes que tener ese coraje de poder ir cambiando las cosas, porque es aquí donde hay que construir el reino que dijo la maestra, ¿no? Aquí que da la pelea. Y aquí se puede, jóvenes, con ustedes. Muchas gracias por sus respuestas a las tres. En realidad, de diferentes repertorios nos han contado un poco de su experiencia y, en definitiva, lo que nos moviliza, nos conecta también con la vocación de servicio, ¿no? Vamos a pasar ahora con el bloque temático a cargo de Rafael. Vamos a pasar ahora con nuestro primer bloque temático, que es sobre institucionalidad y democracia. Más o menos la dinámica, quizás alguna de las candidatas puede responder la pregunta y las demás complementar. La primera pregunta que nos gustaría hacerles es sobre el pacto mafioso, ¿no? Que es algo que hablamos siempre y desde la federación reconocemos, ¿no? Entonces, a veces también eso ha generado un desarraigo de la juventud, sobre todo en la política, ¿no? Ven la política con malos ojos, entonces postulando a la Cámara de Senadoras, a la Cámara de Diputadas, ¿cuál creen que debería ser la propuesta en concreto para devolverle la legitimidad a este espacio? ¿Qué creen que deberían hacer nuestras futuras diputadas, nuestras futuras senadoras para poder garantizar que el espacio de representación sea un espacio que responda realmente a las voluntades populares y no a intereses particulares económicos privados, ¿no? Esa sería nuestra primera pregunta. No sé qué candidata quiere responder y las demás complementar. Bueno, vamos complementando. Yo creo que en este tema de la institucionalidad, lo primero que deberíamos hacer es derogar todas las leyes que este pacto mafioso ha dado. Porque, como dice el dicho popular, ellos no han dado una puntada sin hilo. Todas las leyes que han dado han sido para protegerse ellos, para beneficiarse ellos o para beneficiar a otros vendiendo su voto. Entonces no hay nada bueno. Si pudiéramos rescatar alguna ley que ellos han hecho para favorecer al ciudadano, no lo vamos a encontrar. Entonces yo creo que esa es la primera cosa que hay que hacer, ¿no es cierto? Y creo que ya de repente ahí la voy a poder hablar ya de la Constitución. Tenemos una pregunta de la Constitución, la que viene. No sé si ahí quieran también algo que quieran complementar a esa pregunta o si no pasamos a... Sí, desde el Senado Nacional se tiene la potestad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo. Pero ¿cómo se hace hoy en día? Se elige al compadre, al amigo del partido político de turno, en este caso el Congreso. La propuesta nuestra es que estos cargos sean elegidos mediante la meritocracia o en todo caso mediante voto popular, como ha sido México, en otros países de Latinoamérica. Es una manera en la cual nosotros podemos garantizar que estas autoridades tengan independencia y autonomía. Por otro lado, proponemos también desde el Senado Nacional una ley de castigo al político por corrupto y mentiroso. ¿Por qué vamos a permitir que hasta hoy en día los políticos sigan mintiendo en el país? Que van a hacer A, B, C cosas, llegan y no lo hacen. O que van a prometen cosas, llegan al Congreso y hacen todo lo contrario, leyes pro crimen, incluso violando su propia Constitución. Aprueban la ley antiforestal violando todo el capítulo ambiental de la legislación ambiental. Entonces, ¿qué está pasando, señores? Ya basta. Ha llegado el momento que llegue una nueva generación donde haya no solamente docencia en la política, sino también decencia. Y eso depende de usted, joven, de usted, ciudadano. Esta coalición más que nos gobierna, pues en las urnas
van a ser castigados. Hay que elegir a los nuevos ciudadanos que realmente están comprometiéndose con un cambio en la sociedad. Sin duda, sin duda. Nosotros consideramos que, bueno, desde la Federación, que propuestas, por ejemplo, nosotros hemos suscrito el acuerdo histórico ciudadano que menciona que los candidatos o las personas que lleguen a cargos públicos de ser corruptos deberían de tener cadena perpetua, ¿no? Cuestión es una sanción severa a quienes han prometido al pueblo y no han cumplido, ¿no? Ahora vamos a pasar a una segunda pregunta sobre la Constitución del 93. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora, para cerrar, candidatas, el tema de institucionalidad y democracia, queremos hablar de algo sumamente importante para el movimiento estudiantil y para distintos gremios: la Asamblea Popular Constituyente, ¿no? Es una consigna y es un interés que tienen diferentes movimientos. El movimiento estudiantil, diferentes federaciones se han manifestado a favor del cambio de la Constitución. Sin embargo, este Congreso actual ha puesto diferentes candados para no poder llevar, ni siquiera consultarle al pueblo si es que quiere una Asamblea Constituyente, con lo que hicieron con lo del referéndum, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su postura, quizás personal, quizás también partidaria, sobre la Constitución del 93 y una convocatoria a la Asamblea Constituyente? Sí, Nancy ya lo decía en la anterior intervención, ¿no? Todo lo que ha producido este Congreso son normas, leyes para protegerse y para mantener la impunidad de ellos y de sus pares, para beneficiarse a ellos y a sus amigos. No hemos visto cómo le han dado beneficios tributarios a las grandes agroexplotadoras, pero poco o nada han hecho por los pequeños agricultores. Cómo le han dado grandes beneficios a las mineras, a los casinos, pero poco o nada han hecho por los estudiantes de este país. Poco o nada han hecho por la Amazonía de este país. Poco o nada han hecho por los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo más empobrecidos de este país. Y eso no es casual, tiene que ver con una institucionalidad demasiado frágil y tiene que ver también con un modelo económico neoliberal que, en lugar de cuidar la vida de los peruanos y de las peruanas, profundiza las desigualdades, ¿no? Y este modelo económico neoliberal surge y emana también de una constitución que ya no es solamente lo que nos dejó la dictadura fujimorista, sino que es una especie de Frankenstein que tiene lo que nos dejó la dictadura fujimorista y lo que nos ha dejado este Congreso mafioso, que ha impulsado una bicameralidad, no porque le interese procesar mejor las normas en este país, sino porque quiere seguir manteniéndose en el poder, ¿no? O sea, la única finalidad de esta bicameralidad ha sido perpetuarse. No ha sido mejorar los mecanismos legislativos, construir mejores leyes, tener dos cámaras para reflexionar mejor lo que se va a aprobar. No, lo único que han abierto es una posibilidad para reelegirse, ¿no? Y en ese contexto, no solo para mí, sino para la Alianza Venceremos, y no solo para la Alianza Venceremos, sino, tú lo decías en la pregunta, para varios sectores de la sociedad, incluidos los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles, ambientalistas, ecologistas, feministas, LGTBI, sindicalistas. La necesidad de construir una nueva constitución es más que un lema, una consigna, una necesidad, ¿no? Nosotros apostamos por un proceso constituyente, ¿no? Que no pasa por discutir este texto o este texto, sino que pasa más bien por abrir un proceso en el que el pueblo peruano tenga la posibilidad, primero, de decidir si quiere o no una nueva constitución. No hay nada más democrático que consultarle a la población. Segundo, ¿no? Si el pueblo peruano permite construir una nueva constitución, pues que vayamos a un diálogo nacional con el objetivo de construir una constitución que realmente proteja a los peruanos y a las peruanas, porque la actual constitución pareciera que en la práctica, más allá de los pareceres que tengamos cada uno de nosotros y de nosotras, ¿a quién le ha servido? Se le ha servido a los monopolios, a los oligopolios, a un pequeño grupo a un pequeño grupo de grandes empresarios que ha acumulado y acumulado dinero en medio de explotación y en medio de actos de corrupción, ¿no? Y por eso
nosotros sí planteamos de manera firme la necesidad de tener que cambiar una nueva constitución. Y yo quiero, antes de cerrar esto, rescatar dos cosas, ¿no? Antes de pasarle la palabra a Nancy, a Yola, es que la mayoría de las propuestas electorales acomoda su discurso, ¿no? Va a donde fulanito y dice, sí, quiero, puede ser, ¿no? Va a otro lado y dice, no sé, no estoy seguro. Va a otro lado y dice que no, y acomoda su discurso, ¿no? Nosotros en la Alianza Venceremos, desde inicio a fin, tenemos una propuesta clara de ir hacia una nueva constitución. Y lo segundo que me parece importante también dejar muy claro es que la nueva constitución no es lo que va a cambiar todas las cosas, no es la solución a todos los problemas, pero sí es un factor clave para construir una nueva institucionalidad que cuide la vida de los peruanos. Sí es un elemento clave para poder construir una nueva relación con las leyes en este país, una nueva relación con los derechos, porque necesitamos un Estado fuerte, sólido, que proteja, y una sociedad que sea capaz de poder proteger a los peruanos y a las peruanas, y para eso sí es necesario una nueva constitución. Yo quisiera añadir que por esta nueva constitución que hace que el Estado sea un Estado, asuma un rol subsidiario. Eso quiere decir entonces que el Estado no puede entrar donde ya está el privado. El privado está en la salud, pues. La educación. Y por eso es que en plena pandemia, cuando el balón de oxígeno subió a 10.000, 12.000 soles, el Estado no pudo intervenir, no pudo hacer absolutamente nada, no pudo controlar ni regular nada, y la gente se murió por oxígeno y por medicamentos que se fueron hasta el cielo. Ahora, con la crisis de los combustibles, yo le escuché al ministro de Energía y Minas hace 2 o 3 días cuando alguien le decía, señor ministro, pero ¿cuándo van a bajar los precios? Todo ha subido, los alimentos, todo se ha encarecido. Pero bueno, como ya todo se está solucionando, entonces hay que esperar un poquito más, porque todo se va a aliviar, todos los precios van a bajar, hay que esperar un poquito. Lo que no sabe el señor seguramente, o sabe y miente, es que cuando los precios suben, ya no bajan. Como han subido los pasajes, entonces estaban a $1, ahora están a $1.50, 2 soles. El desayuno popular de una quinoa, de un emoliente, con un pan subió de $1, de esos 50, 2 soles o 2.50. Entonces, este sistema neoliberal es un sistema que no tiene como centro a la persona, tiene como centro el capital. Entonces, como no es la persona el centro, entonces todo puede pasar. La gente se puede morir, la gente puede dejar de estudiar, la gente puede abandonar las carreras, en fin, porque este Estado está organizado para eso, para el gran capital. Yo quisiera agregar que además la Constitución, que la tengo aquí en la mano, porque creo que es uno de los instrumentos que manejamos quienes estamos en ciudadanía y también en política. Como mencionó la maestra, no solamente defiende a los, a los oligopolios. Esa constitución es hecha para las grandes transnacionales, para los empresarios extranjeros. Los grupos de poder. Para ellos, para el 1% del país, no representa al país. Considerado un documento apócrifo, ilegal, porque fue hecho en dictadura. Por lo tanto, esta constitución a nosotros nos llama la atención que gobierno tras gobierno se venga respetando un documento hecho por una dictadura, en la cual el artículo 62 de esa constitución es un cuello de botella con los contratos ley que no permite, entre otras cosas, industrializar el país para poder generar empleo para nuestros jóvenes. Por eso muchos jóvenes tienen que emigrar a otros países, jóvenes profesionales con título bajo el brazo, tienen que emigrar porque en el Perú no hay industrias. Somos país primario exportador, nuestro candidato a la presidencia lo viene diciendo, ¿no? Exportamos piedras, pero no exportamos baterías, no exportamos el acero en diferentes formas, no tenemos aquí, no ensamblamos, no hacemos cosas mayores para que nuestros técnicos, nuestros jóvenes universitarios tengan empleo.
Y es por eso que desde Venceremos proponemos industrializar la patria, pero para ello, señores, para poder cambiar y además garantizar una salud y educación de calidad, tenemos que cambiar los artículos, porque si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 15 y 17 de educación y el artículo 6, 7 y 9 de salud, esa Constitución lo considera un servicio nada más, un servicio más. ¿Y quién tiene más dinero para el mejor servicio? Ya el derecho, si bien es cierto, se mantiene como un derecho en teoría, pero el Estado no lo garantiza. A través de la Constitución, el Estado ya no garantiza ni salud ni educación de calidad. No garantiza al pueblo peruano ni siquiera la defensa de nuestros empresarios, microempresarios o pequeños empresarios o emprendedores. No, hay un 70% de informalidad y el Estado neoliberal no hace nada por ellos. Nosotros tenemos planteamientos claros para ellos, desde préstamos a bajos intereses, capacitación, entre otras propuestas que tenemos desde Venceremos, y concluyo diciendo que esa Constitución pues es inservible, porque no representa a los peruanos. Muchas gracias por sus respuestas, candidatas. Con eso estamos concluyendo el primer bloque temático y pasaremos a uno respecto a justicia, memoria y derechos humanos. Quisiera que ahí puedan quizás puntualizar en la propuesta que puedan tener a nivel de partido o a nivel de sus candidaturas. Está relacionada con el tema de las movilizaciones sociales, particularmente en las que se dieron entre el 2022-2023 en distintas regiones del país, también aquí en Lima, con las tomas de Lima, en donde participamos como federación, como estudiantes en su momento, y en donde lamentablemente hubo una serie de excesos de represión policial de parte del Estado, en donde lamentablemente terminaron asesinados distintos compañeros, el compañero Truco hace no mucho, y también en regiones como Puno, en donde las masacres fueron evidentes. En ese sentido, quisiéramos hacerles o formularles la pregunta respecto a cuál sería la propuesta que tendrían como para poder garantizar reparación para las familias, sobre todo, qué opinión les merece el actuar del Estado frente a las manifestaciones, qué actuar debería tener de aquí en adelante en un próximo gobierno, si es que consideran que debería haber una reforma policial quizás, y ello, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva en torno a eso? Adelante, quien desee empezar. A ver, yo empiezo, las compañeras muy bien van a complementar seguramente. Bueno, a ver, cuando tenemos que protestar para defender la vida, para defender un derecho, ¿a dónde nos vamos? A las calles. Y de manera natural, porque no hay otra manera, obstaculizamos el tránsito. El 4 de diciembre del 23 se dio un decreto legislativo donde se agravan las penas para todas aquellas personas que detienen el tráfico o que obstaculizan el tránsito. Eso significa entonces que todos los ciudadanos que salimos a protestar y a reclamar un derecho vamos a ser agredidos, violentados o asesinados. Y eso es lo que ha pasado en el año 22 y 23. Lo que nosotros estamos planteando como Venceremos es que haya justicia y reparación. Planteamos la conformación de una comisión de la verdad para investigar y llegar hasta los culpables de los asesinatos en esas movilizaciones. Planteamos también la reparación, dando una cobertura de salud a todos aquellos ciudadanos que todavía están en actividad de recuperación de su salud, con terapias, en fin, y que corren a cuestas de ellos solos y de sus familias. Si tienen plata, van a poder recuperarse. Si no tienen plata, mala suerte, quedarán así, ¿no es cierto?, con sus limitaciones físicas o limitaciones para poder estudiar o limitaciones para poder trabajar por falta de recursos. Planteamos también una reparación a los huérfanos, planteamos también reparación a las viudas, y eso es lo que planteamos desde Venceremos. También hacer que en la Constitución conste la importancia de conservar la memoria, no de distorsionarla, como ha hecho el fujimorismo, porque el fujimorismo hizo que en los textos escolares se ponga a Fujimori como el héroe de la película, cuando Fujimori fue un dictador que vendió los recursos del país, se robó dinero del país, vendió las empresas públicas
y hasta ahora no hay cuenta de eso. Entonces, la memoria es importante. Y eso es lo que esta gente que está ahora en el Congreso trata de cambiar y de distorsionar. No sé si quieren agregar. Sí, claro. Sí, yo dos cosas que me parecen necesarias remarcar sobre esta consulta, ¿no? Lo primero es que hay algo muy particular, no solamente entre yo, la Nancy y yo, sino en la mayoría, en casi todos, yo diría en la totalidad de quienes conformamos la Alianza Venceremos, es que, como lo dije al inicio, venimos de los movimientos sociales y hemos estado presentes en los distintos procesos de lucha. Nosotras no hemos sido ajenas a las movilizaciones que hubieron contra este régimen, hemos sido parte de las movilizaciones y por eso nos toca directamente lo que ha sucedido, ¿no? Las masacres que han pasado, las ejecuciones extrajudiciales que no solamente acabaron con la vida de más de 60 personas, principalmente quechuas, aymaras del sur del país, sino que además dejaron cientos de heridos, dirigentes criminalizados, huérfanos, viudas, madres que jamás van a ver a sus hijos, y por eso nosotros sabemos lo doloroso que es, ¿no? Nos duele que esto suceda, y por un lado lo que se propone, como bien ha planteado Nancy, es una política estructural de justicia y de reparación, pero también de no repetición, para evitar que otra persona que salga a hacer valer sus derechos sea baleado por el simple hecho de expresar su posición, ¿no? Y aquí creo que hay una cosa necesaria, ¿no? Cuando se habla sobre este tema, los sectores de derecha intentan caracterizar como terroristas a quienes han sido asesinados, como rojos, resentidos, odiadores, gente que se opone a que el país salga adelante, ¿no? Y se caricaturiza a las personas que ejercemos nuestro derecho. O sea, se habla, por ejemplo, de que los que han sido asesinados eran terroristas, estaban persiguiendo a los policías, ponían en peligro la vida de los policías, ponían en peligro la propiedad privada, estaban invadiendo los aeropuertos y que ponían en riesgo la vida del pueblo peruano. Sin embargo, cuando uno revisa los acontecimientos, uno se va a dar cuenta que ninguna de las personas que han sido asesinadas tenía un arma en la mano ni ponía en peligro la vida de los peruanos y de las peruanas. De hecho, varios de ellos eran niños, adolescentes, personas que lo único que hacían era ejercer su derecho a la protesta o estar cerca de ahí, porque incluso hay personas que ni siquiera estaban movilizándose, que lo único que estaban haciendo era estar cerca de ese lugar. Entonces ahí me parece clave primero también reivindicar a quienes han sido asesinados. Y lo segundo que también me parecía necesario traer sobre la mesa, además de toda esta política que planteamos de Venceremos, es que la gente no va a dejar de protestar mientras existan las desigualdades. Si no queremos que hayan protestas, si no queremos que hayan movilizaciones, pues lo mínimo que tenemos que hacer como país es garantizar educación de calidad, salud integral, vivienda digna. Pero mientras haya tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta miseria, la gente va a seguir organizándose, porque no se puede soportar ese nivel de desigualdad. O sea, es imposible. A mí no es que me guste salir a darle 3-4 horas del día a una reunión, o no es que me guste salir a marchar. Lo hago porque la indignación nos moviliza, porque la vocación de servicio nos convoca, ¿no? Pero creo que ahí sí es necesario remarcar eso, porque en tanto no haya una sociedad que garantice derechos, pues habremos quienes sigamos alzando la voz y no le tenemos miedo ni a las balas, ni a los perdigones,
¿no? Seguiremos levantando la voz y lo haremos porque creemos que nos merecemos una sociedad más justa. Bien, muchas gracias por su respuesta. Antes de pasar con el bloque de educación, quería cerrar con una pregunta más puntual. En definitiva, hay mucho estigma en torno a la protesta social, mucha criminalización, y otros de los espacios en donde ha habido muchísimo estigma que se ha generado, y además de desinformación, es sobre el sistema internacional interamericano de derechos humanos, ¿no? Básicamente se propone que el Perú se salga de la Corte, que nos retiremos del Pacto de San José, y muchas de estas propuestas se venden más bien como una solución a problemas tan urgentes como la inseguridad ciudadana, ¿verdad? En ese sentido, quisiéramos preguntarles qué perspectiva tienen respecto a la salida del sistema supranacional por parte de Perú, si es que consideran que debería cuestionarse la permanencia de nuestro país, o si en todo caso consideran que es un mecanismo de garantías para este tipo de vulneraciones, ¿no? Quizás alguna de esas preguntas. A ver, yo quisiera decir, nos quieren engañar porque el argumento que se usa para salir de la Corte Interamericana es que la Corte Interamericana defiende al delincuente común y corriente. Entonces decimos, hay muchos delincuentes en la calle porque la Corte Interamericana los protege y los defiende. Falso, porque ningún ladrón de celular, ningún ladrón, ¿no?, mediano apela a la Corte Interamericana. Los que van a la Corte Interamericana son los políticos que una vez que están en el poder hacen abuso y van en contra de los derechos humanos. Son ellos los que terminan, sus casos terminan en la Corte Interamericana. Entonces, cuando la derecha nos dice que debemos salir, o algunos políticos nos dicen hay que salirnos para tener seguridad, no. Hay que mantenernos en la Corte Interamericana porque la única manera de que las comunidades indígenas, por ejemplo, reclamen sus derechos a la toma de decisiones, a sus territorios, a la defensa de sus territorios y recursos, por ejemplo, su último, vamos a decir, espacio donde pueden reclamar cuando el Estado peruano no hace justicia es la Corte Interamericana. Y es por eso que nosotros tenemos que estar claros. Además, ellos quieren señalar el tema de la pena de muerte como solución al problema. En un país donde no hay justicia, donde las instancias que tienen que fiscalizar e impartir justicia están penetradas por la corrupción, el que va a morir no es el delincuente, el que va a morir es el inocente. Entonces, en ese sentido, yo le digo a los jóvenes, no hay que comernos el cuento que nos da la derecha ni los corruptos en este país. La Corte Interamericana protege los derechos humanos de las personas. Promovemos la defensa de los derechos humanos. Es un espacio, es una institución que permite que las autoridades no cometan abuso de poder. Si hoy en día, perteneciendo a esta corte, hace matanzas en nombre de la seguridad del país, entre comillas, ¿no?, estigmatizando, terruqueando, ¿cierto? Entonces, ¿qué más pasaría cuando no estuviéramos en esta organización? Somos defensores de los derechos humanos, no tiene ningún sentido salirse de esta organización, y corroboro todo lo que la compañera mencionó. Sí, solo una cuestión clave para analizar este tema, ¿no? Yo creo que hay que preguntarnos quiénes están detrás de la intención de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque yo sé que sí hay un miedo en medio de toda la situación de inseguridad que vive el país, y de eso se valen sectores que buscan salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el único objetivo de tener la licencia para violar derechos humanos con total impunidad. ¿Quiénes son los que están detrás de esta agenda por salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El fujimorismo, Renovación Popular, ¿no?, Acuña y todos los que han lucrado con el país pisoteando a su paso derechos humanos, ¿no? Basta con revisar lo que hizo el fujimorismo durante la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no?
esterilizaciones forzadas, ¿no? Asesinatos, masacres. O basta con ver lo que hace en este momento la señora Aguayo, que pisotea los derechos de las niñas de este país, obligándolas a ser madres contra su voluntad, incluso, ¿no? Tras casos de abusos sexuales, ¿no? Entonces, estos sectores son los que impulsan el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el sobretexto de luchar contra el crimen. Si realmente les preocupara el crimen, no hubieran apoyado tantas leyes pro crimen que favorecen organizaciones criminales y a bandas delincuenciales, y que de pasito, bueno, no de pasito en realidad, que en el fondo sirve para poder protegerse ellos y sus pares. Entonces, ahí creo que es importante primero responder quiénes están detrás de esto. A nosotros desde Venceremos, no solamente nos preocupa esto, y por eso planteamos reforzar los derechos humanos en este país, ¿no? Sino que además también nos preocupa el crimen y la delincuencia. Por eso nosotros proponemos, primero, derogar las leyes que han favorecido el crimen. Como decía Nancy, derogar todas las normas que este Congreso mafioso ha sacado, ¿no? Principalmente el paquete de leyes que favorecen el crimen, las leyes pro crimen. Y segundo, yo, solo para cerrar esta intervención y aterrizar un poco más en una de las cosas que estoy proponiendo, porque sí nos preocupa mucho la seguridad de los peruanos y de las peruanas, otra de las cosas que yo estoy proponiendo es una ley para abolir la estructura corrupta y represora de la policía. ¿Por qué? Porque solamente en lo que va el año, durante el último año, han habido más de 1000 policías sancionados por tener nexo y estar ligados o conformar organizaciones criminales. Por eso no chapan al monstruo, porque la misma policía le pasa el dato, ¿no? Por eso no chapan a un montón de delincuentes. Entonces, ¿es culpa acaso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O tiene que ver más bien con que quien debería perseguir el crimen, la institución que debería perseguir el crimen, está coludida, ¿no?, con el crimen, con actos de corrupción? Y además, ¿no?, como lo hemos visto durante las masacres, y lo puedo corroborar ustedes con la anterior pregunta, hay un carácter represivo, represor, desmedido, innecesario y arbitrario de la policía, porque no solamente se ha expresado durante las jornadas de masacre contra este régimen, sino también, lo hemos visto ahora último con Truco, y lo hemos visto antes con Inti, con Brian, lo hemos visto antes con defensores ambientales, con líderes indígenas, líderes amazónicos, líderes andinos, ¿no? Con líderes sindicales, ¿no? Podemos hacer una larga lista. Entonces, lo que yo propongo es una ley para abolir la estructura corrupta y represora del Estado y construir una institución que realmente nos proteja, garantizando educación de calidad para los que se encarguen de la seguridad de este país a través de una formación basada en derechos humanos, con enfoque anticorrupción y con enfoque de género. Segundo, brindándoles todas las herramientas necesarias para perseguir el crimen, no teniendo que recurrir a Pegasus, que es un informativo de Israel que finalmente va a servir para perseguirnos a líderes y dirigentes sociales, sino más bien brindándoles todas las herramientas necesarias. En este país actualmente hay comisarías que no tienen ni siquiera un papel para poder recibir o recepcionar una denuncia. Tercero, creemos que es necesario garantizar buenos sueldos. Y por último, la cuarta etapa de esta propuesta para construir una institución que verdaderamente nos proteja tiene que ver con la auditoría y la vigilancia. No solamente una vigilancia del Estado, sino también una vigilancia de la ciudadanía, de nuestras comunidades campesinas, de nuestros barrios. Muchas gracias, candidatas. Definitivamente salirnos del foro internacional sería una infamia para nuestro país, y sobre todo en un país con tanta injusticia. Ahora pasaremos con educación, ahora sí. Sí. Bueno, primero quería también comentar sus respuestas, ¿no? Creo que al final el caso Celia Ramos, el caso Alcantuta, el caso Barrios Altos, demuestra la importancia de tener espacios de control supranacional cuando un país está caracterizado por la impunidad, ¿no? Ahora pasando más al tema de educación, que es un tema que nos moviliza muchísimo como movimiento estudiantil.
les quisiéramos hacer la siguiente pregunta sobre la ley universitaria, ¿no? Cuando salió en su momento la reforma universitaria generó muchísimas opiniones y sigue pasando en el movimiento estudiantil, ¿no? Hay cuestiones buenas, pero cuestiones desde su estructura que quizás debieron de cambiarse, como la participación de los estudiantes, ¿no? Viendo la situación nacional que se vive, donde cada vez se nota más que han capturado instituciones como la SUNEDU y que están priorizando intereses, sobre todo económicos, monetarios, privados, por encima de la educación de calidad. ¿Cuál creen que debería ser el rol de la Cámara de Diputados, Diputadas, la Cámara de Senadores, Senadoras, para poder impulsar una nueva reforma universitaria? ¿Creen que es necesario hoy en día tener una nueva reforma universitaria? ¿Y cuál debería ser el rol y la comunicación entre autoridades y estudiantes? Las escuchamos. Sí. La SUNEDU como institución fue creada, digamos, con un objetivo muy importante, ¿no? De vigilar la calidad de la educación a nivel nacional, sobre todo garantizar, ¿no?, la calidad de docentes, equipamiento, la media curricular, o sea, los estándares de calidad para poder acreditar, ¿no?, las universidades, con su espíritu muy bueno. Pero lamentablemente la gestión y la politización de este espacio ha generado todo este problema en la SUNEDU, en las universidades. Desde el Senado nosotros proponemos, en este caso, fortalecer el rol de la SUNEDU, para garantizar la calidad de la educación superior en el país, ¿no? Es uno de los puntos importantes que podemos hacer desde el Senado. También nuestro rol fiscalizador que tenemos desde esta instancia. Sentarnos a la mesa las universidades, los estudiantes, las federaciones universitarias, para poder darle salida al problema, porque no son iluminados desde el escritorio o dueños de las universidades privadas los que van a querer dar, digamos, la línea en lo que es el tema universitario, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Para nosotros el tema universitario, a ver, mirando el tema de la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU en la práctica ha vuelto a ser casi la ANR, ¿no?, la Asamblea Nacional de Rectores, porque ellos se han vuelto a colocar, ellos mismos se supervisan, ellos mismos deciden, no sé si se sancionan, pero por lo menos se pasan entre ellos por agua tibia, ¿no? Entonces así nunca va a mejorar la calidad. La SUNEDU fue un avance, ¿no?, por ser una organización, una instancia técnica, eminentemente técnica, autónoma también, inclusive del Ministerio de Educación. Entonces yo creo que una de las medidas que tenemos que tener desde el Congreso en esta nueva gestión, ojalá seamos mayoría, ¿no?, es cambiar nuevamente estas reglas de juego que han impuesto a la SUNEDU, devolverle ese nivel de autonomía, devolverle ese carácter de ser un organismo técnico. ¿Por qué? Porque hoy día todos los congresistas quieren salir con su universidad bajo el brazo. El año pasado escuché en la radio que decían que había como 70 propuestas de nuevas universidades. Quiere decir que los congresistas han descubierto pues la gallina de los huevos de oro. Entonces yo quiero mi universidad, el otro quiere su universidad, el otro quiere su universidad, todo el mundo con su universidad. Entonces, ¿qué calidad de educación es la que tenemos en estas universidades particulares? Salvo algunas, ¿no es cierto?, que están calificadas de manera nacional e internacionalmente como universidades de muy buena calidad en la currícula, en la calidad de los docentes, en fin. Pero después hay universidades de medio pelo, que le decimos, ¿no?, que cobran barato, vamos a decir, que cobran 500, 600 soles, como la Sala Vallejo, ¿no?, donde todo el mundo se va a hacer una maestría por 500 soles o por 400 soles, sales con tu maestría. Entonces yo creo que es un engaño, muchachos. Claro, los padres tenemos una aspiración, pues. Los padres tenemos la aspiración de que nuestros hijos tengan un título. Y tengan un título para que puedan competir y tener oportunidad para un trabajo. Pero en realidad es un engaño, porque cuando uno sale con su título, te miran ahí, en el centro de trabajo, en la empresa, de qué universidad viene. Si viene de esta universidad, pasa, y si viene de afuera. O sea, una inversión de 5 años por gusto. Entonces yo creo que lo que es el reto para los padres de familia también, y para los jóvenes también, porque los jóvenes tienen que pelear sus derechos, es pelear porque se descentralice la educación pública.
Ahora, por ejemplo, San Marcos tiene, ¿no?, en Chilca y en Villarrica, una extensión de la universidad. Pero lamentablemente, siempre que hay descentralización de un servicio, este llega de mala calidad. Porque, por ejemplo, no hay ambientes adecuados, no hay la biblioteca adecuada, no hay internet permanentemente, no hay el comedor necesario. Entonces, yo creo que la apuesta de un gobierno de Venceremos va a ser mayor presupuesto para educación. Mayor presupuesto para educación y vigilar que la calidad de la educación realmente sea competitiva. Nosotros como Venceremos estamos planteando la industrialización del país. ¿Y cómo va a llegar esa industrialización si nuestros jóvenes no tienen equipos modernos para todo el tema de las ingenierías, por ejemplo? El mundo está cambiando de manera acelerada, la ciencia, la tecnología, y los equipamientos de las universidades públicas no se renuevan. Las bibliotecas tampoco se renuevan. Entonces, en ese sentido, una cosa es lo que podemos aspirar. Si es que no hay inversión, eso no se va a poder cumplir. Entonces, una de las cosas prioritarias para industrializar el país es fortalecer la educación en general y en especial en nivel universitario. Muchísimas gracias. Sí, dos anotaciones muy cortitas sobre esto, ¿no? Primero, recalcar que para Venceremos la educación no es una mercancía, no es un servicio. Para la Alianza Venceremos la educación es un derecho, y por eso planteamos tanto lo que Yola como lo que Nancy ha mencionado, ¿no? Primero, aumentar el presupuesto para la educación de este país, ¿no? Y lo segundo, que quiero también remarcar de manera muy puntual y muy rápida, es que nos preocupa no solo la calidad universitaria de la educación superior, sino también la calidad de la educación en todos los niveles, ¿no? Tanto de la educación primaria, secundaria, como la educación inicial, y no solamente la educación básica, sino también la educación de los CEBAs, por ejemplo, que son centros especializados. Muy pocas veces se habla de los niños neurodiversos o de los estudiantes con discapacidad, que no tienen espacios educativos suficientes y a la altura para poder impulsar su proceso de desarrollo educativo. Eso es algo que también forma parte de nuestra preocupación desde la Alianza Venceremos. Por eso afirmamos la necesidad de tener que fortalecer una institución que garantice criterios y estándares educativos, ¿no? Pero además tenemos una preocupación real que va más allá de más escuelas, más infraestructura, que es también lo que proponemos, pero queremos una educación de calidad, una educación gratuita, porque detrás de las mensualidades que hay, por ejemplo, en esta universidad, ¿cuánto esfuerzo hay de los padres y de las familias detrás de cada estudiante? Seguramente hay algunos que pagan las mensualidades sin ningún problema, pero yo estoy segura que hay cientos, si no miles de estudiantes aquí cuyas familias terminan endeudadas con el anhelo de que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos tengan una profesión. Y eso es injusto. Condenar a que las familias vivan endeudadas es sumamente injusto, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nosotros desde Venceremos planteamos, la necesidad de tener que democratizar la educación, y eso no basta, como decía Nancy, abriendo universidades sin presupuesto, sin infraestructura. Eso tiene que ver también con algo que proponemos desde Venceremos, que tiene que ver con ampliar las vacantes en las universidades, que es algo que está escrito y que forma parte de nuestro plan de gobierno. Y antes de terminar esta intervención, también creo que es necesario hablar sobre una educación sexual integral en las escuelas, sobre el enfoque de género en las universidades, en inicial, en primaria, en secundaria, ¿no? Porque es la única herramienta que nos va a ayudar a prevenir abusos sexuales, embarazos adolescentes, y porque además nos va a ayudar en las universidades a formar profesionales con una mirada de cuidado y de protección a las personas, porque esto no
nos va a permitir, por ejemplo, formar profesionales en la salud con una mirada de género, nos va a permitir formar profesionales en materia legal con una mejor mirada y nos va a, por ejemplo, ayudar a prevenir casos de jueces o fiscales que pasen por agua tibia o que no sancionen actos de discriminación, de violencia o casos de feminicidio que, por ejemplo, actualmente continúan en impunidad. Cientos de madres de familia, de madres de personas víctimas de feminicidio siguen luchando por justicia, ¿no? Y yo cierro con esto, ¿no? Una de mis principales propuestas como diputadas, como el número 5 por Lima, la Alianza Venceremos, es justamente una ley para poder prevenir embarazos, adolescentes y abusos sexuales con una implementación con rango de ley de la educación sexual integral en las escuelas, porque la educación sexual integral en las escuelas es la única manera de poder prevenir abusos sexuales y embarazos adolescentes. Bien, muchas gracias, candidata, por su respuesta. Yo quisiera agregar algo que brevemente, chiquitito nomás, sí, quería proponer, bueno, los senadores no tenemos propuesta, iniciativa legislativa, pero lo vamos a hacer a través de Gaela. En el sentido de que hay que promover la instalación de lactarios y unas guarderías en las universidades. Justo ahora vamos a pasar ahí. Sí, justamente por eso. Bien, sí, justamente vamos a pasar ahora el último bloque temático, el de género y temas sociales. Ya lo venía mencionando Gaela, no solamente el tema de educación sexual, sino que a nivel de ámbitos de derechos de mujeres y diversidades, en distintos ámbitos, no solo el universitario, ha habido distintos golpes a nuestros derechos, muchos retrocesos. Ya lo venían comentando también en materia educativa, se ha reducido el presupuesto de manera ingente hacia muchas universidades públicas, y particularmente también nos preocupa, por ejemplo, la situación del aborto, que creo que es un tema bastante puntual, bastante representativo en torno a la temática de género. Entonces, el aborto terapéutico es legal en realidad en nuestro país hace ya más de 100 años. Sin embargo, hay muchísimas dificultades en su acceso. Muchas juventudes no hemos tenido acceso tampoco a la educación sexual integral como para poder también hablar de una educación que garantiza justamente nuestros derechos sexuales y reproductivos, y por tanto también nuestra autonomía. Hay distintas problemáticas en torno a ello. Ustedes como partido o bueno, como alianza proponen que se pueda quizás ampliar las causales del aborto, o cómo es que se podría institucionalizar eso de una manera también con un tinte un poco más político, en el sentido de que en el caso lleguen a la Cámara de Diputadas o de Senadoras, también van a tener que plantear este tipo de proyectos de manera de alguna forma consensuada o no, para poder dar batalla a este tipo de temas, ¿no? Cómo hacerlo si es que nuevamente se replica el escenario donde hay una mayoría conservadora, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, para cerrar este bloque, ¿qué hacer también frente al hostigamiento sexual en nuestras casas de estudio? Hay muchas leyes que abordan el requerimiento de que nuestras casas de estudio tengan órganos especializados, pero aún así no cuentan con muchos de estos centros, sobre todo en regiones en donde todavía hay muchísimas relaciones de poder, en donde se prioriza la impunidad de muchos docentes que incurren en actos de hostigamiento o incluso de abuso sexual contra nuestras compañeras, compañeros, donde se vulneran también sus derechos al nombre social y demás. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? ¿Cómo garantizar que haya un mecanismo de fiscalización también desde nuestras propias autoridades? Y cómo conectarlo también con la participación del movimiento de mujeres y diversidades universitarios o de educación en general. No puedo empezar. Adelante. A lo largo de mi carrera, 30 años de servicio, la verdad, nuestros mismos estudiantes han sido otros maestros, en el sentido de haber tenido alumnos diferentes, por ejemplo, opciones sexuales, ¿no? Y hemos visto el bullying, el maltrato que ellos han sufrido, la contención que hemos tenido que hacer los profesores frente a estos casos, ¿no? Por ejemplo, voy a solamente simplificar un solo caso. El caso de Rosita. Ella era pues maltratada, incluso por padres de familia que querían retirar a su niño del colegio porque allá había una alumna lesbiana en tal aula, ¿no? Y esto estoy hablando, son casos que se van dando en regiones y son situaciones que el profesor tiene que desde el aula ver de qué manera nosotros trabajamos la educación sexual, la educación preventiva, y desde Venceremos nosotros pues planteamos la educación integral sexual, sobre todo con un carácter de prevención, ya sea para evitar la discriminación de las diversas opciones sexuales que los niños muestran desde la escuela,
Y también enseñarle a los niños que su cuerpo se tiene que respetar. O sea, hablemos del tema de educación para que el niño sepa que su cuerpo se tiene que respetar y que nadie lo tiene que tocar, ¿no? Enfatizamos bastante en ese punto de la educación, la prevención. Y esto tiene que ser así, porque ya los grupos y los partidos políticos conservadores le hacen mucho daño a la sociedad, impidiendo que se avance en este tema. Y también, como estamos hablando del tema social, también del tema, quisiera referir, del 42%, vengo de regiones, región Ancash, vengo de las regiones interiores del país, donde la desnutrición bordea del 42%, Ancash hasta el 70% Puno. Es decir, se tiene una situación caótica, crítica, donde nuestros alumnos a nivel secundario van al colegio sin almuerzo, donde nuestros niños, después del COVID, que han perdido padres, familiares, están sensibles a enfermedades psicológicas, de ansiedad y depresión. Los profesores ya no podemos sostener, necesitamos frente a esta situación, desde la escuela, atención al almuerzo escolar obligatorio en las instituciones educativas y la atención de un psicólogo y enfermera permanente para que nuestros niños puedan garantizar su educación integral, tanto física como emocional, ¿no? Esa es la propuesta de Venceremos que traemos frente a esto. A mí yo quisiera decir sobre el aborto, ¿no? Hay veces hablar del aborto yo siento que es un debate tan frío, ¿no? Entonces ellos son las aborteras, ellas son las malas de la película, ellas no quieren la vida, ellos asesinan a los niños, ¿no? Y otro sector que se pone como los defensores de la vida, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que hacer conciencia de que abortar no es como sacarse un vello, pues, ¿no es cierto? Es la primera cosa que tenemos que hacer. O sea, para que una persona aborte, tiene que haber motivaciones, ¿no? Que son tan personales, estoy hablando de los adultos, ¿no? No de los niñitos, para producir un aborto. Ahí está de por medio, por ejemplo, el tema del temor a los padres, ¿no es cierto? Que te pueden votar, o te amenazaron que si sales en estado te votan, o ya no te pagan los estudios. Entonces hay un miedo al interior de las personas. O el que dirán, la sanción de la sociedad, qué vergüenza de la familia, ¿no? Si eres madre soltera, en fin. O eres madre muy joven. Entonces hay también la presión social. Hay varias razones por las que las personas creo que deciden abortar, y hay que tener respeto a ese proceso que siguen algunas personas. Y lo segundo es, en el caso de las niñas, no podemos tolerar la violación, y producto de la violación, las niñas de 12, 13, 8, hasta más chiquitas, ha habido casos, ¿no? Donde la niña tenga que cargar con la maternidad, dar a luz, cuando ya el hecho ha sido tan traumático. Porque la violación, se llama violación porque no es un acto de consensuado, porque no es un acto permitido, es un acto violento, donde te golpean, te asustan, intimidan, y todo eso sufre la víctima, y una víctima de 6, 7, 8, 10 años, 12 años. Si nosotros los adultos nos pusiéramos en el lugar solamente de pensar que cuando los adultos no queremos relación sexual con la pareja siendo adultos y se produce, eso ya es violento, eso ya es desagradable, eso ya es terrible. Entonces pongámonos en el lugar de una niña de 10 o 12 años que además tiene que tener de manera permanente la memoria mirando al niño que fue violada, que fue ultrajada. Hecho que la sociedad inclusive sanciona, porque la sociedad te sanciona. Si tú eres una persona violada, te mira mal, ya no valen lo mismo en esta sociedad. Y inclusive los hombres adquieren el derecho de volver a hacerlo contigo. Si seas tú, haber sido violada de niña y eres de adulta, no, ya fue violada, ¿no? Bueno, entonces te da derecho pues a otra vez, ¿no?, hacer daño a la persona. Eso también existe en la sociedad. Entonces lo que ha hecho esta señora, ¿cómo se llama la señora que puso a las niñas? La señora Jauregui, es criminal. Es criminal porque puso a las niñas madres expuestas a todas ellas, sí, como carne de cañón,
porque cualquier hombre puede volver a repetir el hecho con ellas, porque se cree con ese derecho. Entonces, yo creo que nosotros como Venceremos nos reconocemos defensoras de la vida. Nosotros defendemos la vida y a lo largo de toda la exposición, cuando hemos comenzado la intervención, se tiene que ver que defendemos la vida, la calidad de vida de una vida digna, plena de las personas. Y en el caso de las niñas violadas, nosotros estamos de acuerdo en que se practique el aborto. Existe el aborto terapéutico, ¿no es cierto? Pero tiene que estar en tal situación probada de riesgo de vida para que se aplique. Pero ya el simple hecho de que una niña de 10 años salga en estado de dar luz ya es un riesgo para su vida. Y ahí tendría que aplicarse el aborto terapéutico. Sin embargo, la gente conservadora del Congreso ha buscado formas, ha inventado formas para evitar, asustar a los médicos para que esos abortos no se realicen. Entonces ahí quisiera quedar. Sí, yo quería primero agradecer a mis compañeras porque para mí es realmente una alegría en medio de tanta adversidad compartir listas con compañeras que tienen claridad sobre el asunto, ¿no? En muchas propuestas electorales tiemblan cuando se habla sobre estos temas o evaden la pregunta, ¿no? La Alianza Venceremos tiene una posición concreta, ¿no? Nosotros caminamos hacia la despenalización del aborto y hemos discutido sobre esto, ¿no? Por una cuestión muy concreta, ¿no? Hay varios factores que nos han llevado a tomar esta posición y una de ellas tiene que ver el carácter de clase. Porque en este país se producen abortos todos los días y en distintas partes del país. La diferencia es que quienes tienen dinero lo hacen en clínicas a escondidas en buenas condiciones o incluso agarran un avión, salen al extranjero, regresan después de un tiempo como si nada. Pero las que no tienen dinero lo hacen en condiciones difíciles, poco sanitarias, porque finalmente la clandestinidad golpea la vida de las mujeres, de los cuerpos gestantes, y son las mujeres pobres las más afectadas con la penalización de esta norma. Entonces, a nosotros nos preocupa la situación de las mujeres en la Alianza de Venceremos. Por eso, dentro del plan de gobierno hemos intentado transversalizar el enfoque de género. Vamos a encontrar, por ejemplo, medidas para las mujeres cuando hablamos de trabajo. Vamos a encontrar cuando hablamos de trabajo no solamente mejores sueldos o empleos dignos para los peruanos y para las peruanas, sino también vamos a encontrar, además de eso, cunas, guarderías, vamos a encontrar lactarios, vamos a encontrar medidas para combatir el acoso laboral que sufren las mujeres en centros laborales. Cuando hablamos sobre educación, vamos a encontrar también el enfoque de género, vamos a encontrar medidas para poder combatir el bullying homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, machista, racista en las escuelas. Vamos a encontrar también, cuando hablemos sobre vivienda o cuando hablemos sobre agricultura, medidas específicas para las mujeres y medidas indirectas. Yo, por ejemplo, estoy proponiendo una ley para poder proteger a los pequeños agricultores y agricultoras de este país, para que los agricultores y las agricultoras de este país tengan, primero, acceso a créditos baratos, que es lo que también proponemos a los pequeños emprendedores y ambulantes. Segundo, que los pequeños agricultores de este país tengan acompañamiento técnico. Tercero, que tengan acceso a mercados directos para evitar intermediarios abusivos. Cuarto, que tengan una pensión de jubilación. Y esta norma no solamente favorece a los agricultores hombres, heterosexuales y género, sino también busca favorecer a las mujeres campesinas. Y hay cientos, miles de mujeres campesinas. De hecho, la agricultura, la pequeña agricultura, es la mayor fuente de ingresos en este país. Es decir, es el sector productivo que sostiene a la mayoría de peruanos y peruanas en este país. Y esta norma no solo beneficia a
los pequeños agricultores, beneficia finalmente a todos los peruanos y las peruanas, porque si los pequeños agricultores tienen sueldos baratos, van a poder conducir mejor sus parcelitas. Y si tienen mejores acompañamientos técnicos, van a poder producir mejor sin tantos pesticidas, fertilizantes, insecticidas, es decir, van a mejorar la calidad del producto. Y si tienen mercados directos, van a poder evitar intermediarios abusivos, y eso quiere decir que el costo de los productos va a reducirse. Entonces vamos a tener mejores productos a menos costo, y eso no solamente favorece a los pequeños agricultores, sino también favorece a las familias en general de este país, ¿no? Entonces yo quiero más bien cerrar esta intervención con dos cuestiones claves que me parecen necesarias, que tiene que ver, por un lado, con la salud sexual y reproductiva. Por eso proponemos educación sexual en las escuelas, pero también que tiene que ver con medidas para enfrentar la violencia, el acoso, el hostigamiento y los feminicidios, ¿no? Nosotros proponemos, por ejemplo, dentro de nuestro plan de gobierno, proponemos fortalecer la gobernanza y el financiamiento para prevenir la violencia de género en este país, ¿no? Porque normas y leyes sin financiamiento no se pueden implementar. Por eso proponemos un fondo para poder combatir la violencia de género. Y finalmente quiero también remarcar una cuestión que a mí me enorgullece como parte de la Alianza Venceremos, es que según el ranking LGTBI elaborado por la revista Crónicas por la Diversidad, que ha estudiado todos los planes de gobierno de los más de 30 propuestas electorales, la Alianza Venceremos se ubica en el primer lugar por haber transversalizado el enfoque de género en varios espacios del plan de gobierno, y además por proponer medidas, mecanismos, normas, políticas públicas y leyes para poder garantizar derechos no solamente a las mujeres, sino también a las personas de la diversidad sexual y de género. Por ejemplo, propone de manera directa normas que defienden y nombran a las personas LGTBI con claridad técnica, políticas concretas y enfoque interseccional. Eso quiere decir que nosotros le proponemos a las mujeres y a las personas LGTBI una mejor calidad de vida, le proponemos trabajo digno, acceso a las viviendas, y con esto no quiero decir que queremos que nos regalen las viviendas, lo que queremos es que nos brinden políticas públicas de acceso a la vivienda a través de créditos baratos, a través de mejores posibilidades para poder acceder, porque hoy en día acceder a una vivienda implica tener que endeudarte de por vida, porque la mayoría de los peruanos tiene que tener que decidir si se va con los empresarios que especulan con los terrenos o se va con los traficantes de terrenos. Y eso es injusto, ¿no? Entonces yo cierro esta intervención contándoles además que además de todo lo que está planteado en el plan de Venceremos, con medidas a corto, a mediano y a largo plazo, no solamente sancionadoras, sino también preventivas para poder combatir y prevenir los embarazos no deseados, porque mucha gente se llena la boca diciendo que está en contra del aborto, pero no te propone absolutamente nada para prevenir los embarazos no deseados. Al final lo que quieren es controlar los cuerpos de las mujeres, pisotear los derechos de las personas LGTBI y seguir avanzando con total impunidad, ¿no? Nosotras además le proponemos mecanismos de prevención, ¿no? Por eso apostamos por la educación sexual integral, pero no solamente queremos prevenir los embarazos no deseados, sino además queremos prevenir los crímenes de odio, queremos prevenir los casos de acoso, queremos prevenir, por ejemplo, las violaciones correctivas a las que son sometidas lesbianas y transmasculinos en este país. Por eso le proponemos al país una ley marco, yo propongo como candidata a diputado una ley marco de igualdad para combatir no solamente los crímenes de odio, las violaciones correctivas, sino también para cerrar todos los centros de reconversión que son espacios de tortura a los que son sometidos muchas personas LGTBI en este país, a vista y paciencia de quienes se llenan la boca hablando de los derechos de las familias, se llenan la boca hablando de la vida,
pero que no defienden esas vidas, ¿no? Entonces cierro planteando también que propongo una ley para proteger a las personas de la diversidad sexual y de género, y propongo una ley integral trans, no solamente para garantizarle el cambio de datos en el DNI a las personas trans, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas trans en materia de salud, de educación, de trabajo, de vivienda. Ustedes son testigos claves y testigos en primera persona, ¿no? Hay muy pocas personas trans en las universidades, y eso no tiene que ver con que las personas trans no nos guste el estudio, tiene que ver con que hay una estructura de desigualdad y de violencia que genera limitaciones y obstáculos concretos que impiden que las personas trans podamos culminar nuestros estudios básicos, no podamos terminar con la secundaria. Si no terminamos ni siquiera la secundaria, mucho menos vamos a llegar a las universidades, y si no culminamos las universidades, nuestras posibilidades para poder tener un empleo formal, un empleo digno, se reducen. Por eso hay muy pocas personas trans con empleos dignos, pero además hay muy pocas personas trans con una pensión de jubilación. Y yo quiero cerrar esto dejando muy claro que la Alianza Venceremos es una alianza que defiende la vida, que defiende las familias, que lucha por justicia social. Eso es lo que nos mueve la vocación de servicio con un país más justo. Muchísimas gracias, candidatas. Hemos cerrado nuestros bloques temáticos. Ahora les vamos a hacer una pregunta. Nosotros tenemos constantes espacios de comunicación con diferentes estudiantes y nos traen preguntas, ¿no? Sobre todo para las distintas fuerzas políticas que han venido aquí a la entrevista. Entonces son preguntas un poco más directas, un poco más difíciles quizás también. Y bueno, se las hago, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Porque son personales. Ya puedo empezar yo en todo caso. Ya. Gae. Bueno, Gae, la pregunta que nos gustaría hacerte es relacionada a la Asamblea Constituyente, ¿no? Es algo que hemos venido hablando. Yo soy de la carrera de Derecho, tenemos compañeros de Derecho y, bueno, claramente hay personas de Derecho que están a favor de la Asamblea Constituyente como yo, y otras personas que manifiestan algunas preocupaciones, ¿no? Una de las preocupaciones es la situación actual, ¿no? Digamos que convocamos una Asamblea Popular Constituyente y la terminan capturando partidos más conservadores, ¿no? Como vemos ahora. Ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en esa circunstancia, ¿no? ¿Cuál sería la manera en la que queremos tener una constitución transformadora, que garantice más derechos, pero al final, porque al final las campañas millonarias, ¿no? A PP, por ejemplo, una campaña publicitaria de más de 1 millón de soles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si llegamos a ese escenario donde una Asamblea Popular Constituyente es capturada por partidos mucho más conservadores? Mira, la derecha conservadora tiene una maquinaria enorme, ¿no? Que ha sido capaz de pisotear derechos a lo largo de todos estos años, y muchas veces, la mayoría de veces, con total impunidad. Entonces yo creo que el riesgo que plantea esta pregunta es válido, ¿no? Entonces no es descabellado ponernos en ese escenario. Sin embargo, aún así, yo creo que, bueno, yo soy una persona que está acostumbrada a luchar contra las adversidades, además, entonces no renunciaría a eso, pero sí creo que es importante ser conscientes de los peligros que existen, y ser conscientes además de que la única manera de poder empujar cambios profundos en este país es construyendo una mayoría, ¿no? Y eso implica avanzar con los movimientos sociales, eso implica hacer trabajo de base, eso implica hacer chamba comunitaria, eso implica juntar nuestras voces, nuestros corazones y nuestros latidos para poder construir una mayoría que nos permita construir un proceso a favor de las grandes mayorías y a favor de las poblaciones vulnerabilizadas de este país. Para mí no hay otro camino, ¿no? La única manera es, o sea, nosotros lo que le podemos prometer es hacer nuestros grandes esfuerzos en los escaños, si es que nos permite la población, ¿no? De pelear con toda nuestra fuerza. Pero nada de lo que nosotras pongamos sobre la mesa va a ser posible si en las calles no hay una población movilizando, reclamando y exigiendo derechos. Y ahí creo que es clave, ¿no? En reflexionar sobre la importancia de la movilización social. Yo vengo de los movimientos sociales y yo no le tengo fe a este Congreso podrido, no le tengo fe a los partidos políticos tradicionales. Yo le tengo fe al pueblo, le tengo fe al movimiento social, y lo que más me esperanza es que
a pesar de todo lo que ha sucedido, aún hay gente que tiene convicción y que sigue alzando la voz, que no le tiene miedo ni a los perdigones, que no le tiene miedo a las balas, que no le tiene miedo a las bombas lacrimógenas y que sigue alzando la voz por una sociedad más justa. Muchísimas gracias, Gael. Continuamos, Nancy, quizás contigo. A ver. Ya, Nancy, esta pregunta, bueno, la estábamos hablando sobre todo con los compañeros de Ciencia Política, que es creo que un espacio que analiza el panorama electoral de una manera más holística, ¿no? Y se le hicimos también a otro partido en su momento esta pregunta, ¿no? Sobre el voto por convicción o el voto estratégico. ¿Por qué hago esta pregunta, no? Algunas personas dicen, estamos frente a una posibilidad de que una segunda vuelta sea entre López Aliaga y Keiko Fujimori, que son al final quienes están codeando el primer puesto, ¿no? Entonces, hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos si hay personas aquí en la universidad que creen en las encuestas? Otros que somos un poco más escépticos porque creemos que no son el reflejo de la voluntad popular. Pero ¿qué decirles a las personas que tienen ese miedo y dicen, no, yo quizás voy a votar por el que está más cerquita, para poder pasar, ¿no? Y sobre ese mismo punto, justo en el espacio universitario aquí se apoyaba mucho la candidatura de Vicente Alanoca, ¿no? Entonces quizás creen que hubiese sido más beneficioso tener a Alanoca a la cabeza. Es una pregunta, ¿no? Que pueden responderla como ustedes la deseen. Y bueno, ¿cómo ven eso, no? ¿Cómo ven desde Venceremos esa situación? Bueno, yo creo que los dos candidatos, tanto el compañero Vicente Alanoca como el compañero Ron Atencio, cada uno tiene sus propios dones, sus propias cualidades, habilidades también, conocimientos también, vienen de experiencias diferentes, cada uno trae un aporte diferente. Ahora nos toca estar con el compañero Ron Atencio, que nosotros pensamos lo hace muy bien su tarea, lo está haciendo bien, estamos contentos con él. Por eso lo estamos acompañando, ¿no? Tiene mucha fuerza, mucha energía también. Creo que es una persona que transmite desde el corazón. Yo siento en su discurso que está muy convencido de las propuestas que están en el plan y que él las expresa con todo corazón. Lo siento así. Ahora bien, ¿qué es mejor? Un voto por convicción y un voto estratégico, ¿no? Bueno, yo siempre he votado en la primera vuelta por el voto de convicción, ¿no es cierto? He votado siempre por convicción, porque me ha convencido la propuesta y la persona, porque yo estoy convencida de que no solo es el programa está bien, hay que saberlo, hay que conocerlo, pero también hay que conocer al individuo, a la persona que encarna ese programa, ¿verdad? Entonces yo siempre he votado por convicción en la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta ya tiene que ser pues estratégico, porque la verdad que ya no queremos estar en esa situación, porque entre el mal mayor y el mal menor es terrible todo lo que nos ha traído, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco mi respuesta. Muchísimas gracias. Solo una cosita, o sea, finalmente las encuestas tienen dueño, ¿no? Y proyectan finalmente sus alfiles. Entonces yo creo que yo particularmente soy alguien cansada de tener que optar por el mal menor o por lo estratégico. Yo creo que más bien lo que necesita y lo que merece el país es alguien que recoja sus luchas, y en este momento quien acoge esas luchas es Ronald Atencio y es la propuesta de Venceremos, que más allá de ser una propuesta de nombres o de figuritas, es una propuesta seria que ha logrado aglutinar los distintos planteamientos que nacen de la calle, del barrio, de las comunidades campesinas. Muchísimas gracias. Candidata Yolanda, le hago la pregunta. Ahora justo estábamos hablando de segundas vueltas también, o sobre todo de partidos que han marcado distintas agendas y luchas, ¿no? Y quería preguntarle su opinión sobre la reciente crecida del Partido Juntos por el Perú, ¿no? ¿Cómo ven? Porque al final son dos fuerzas que dicen ser son de izquierda algunas, y otras dicen ser de izquierda también. ¿Cómo consideran sobre todo la bandera que ha tenido el Partido Juntos por el Perú sobre, en primer lugar, la liberación, el indulto al expresidente Pedro Castillo, ¿no? Desde la Alianza Venceremos, ¿ustedes consideran que se debería de liberar al expresidente Pedro Castillo? Sí, la Alianza Venceremos propone, así clarísimo, la liberación de los presos políticos, Pedro Castillo, Guillermo Bermejo. Tenemos presos políticos que la Alianza Venceremos lo tiene dentro del plan de gobierno,
la liberación de ellos. Los jóvenes Ahora, de Cuyo Grande. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Juntos por el Perú? Nosotros como Alianza Venceremos nos consideramos representantes de la verdadera izquierda democrática, ¿no? Esa izquierda que nace no de ahora, sino que recoge las luchas sociales, ya lo mencionó a ella, la compañera, ¿no? Y sobre todo la izquierda que ha buscado la unidad. Invitamos en su oportunidad a organizaciones políticas progresistas, hasta López Chao fue invitado con el fin de aglutinar a todas las fuerzas progresistas y de izquierda para lograr un cambio social verdadero en el Perú, para rescatar la democracia. Pero ¿qué pasó? Como un colador, pues ahí primó las individualidades de algunos que se apartaron y no lograron consolidar la alianza. En Venceremos tenemos una alianza de una verdadera izquierda democrática. Está Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Humanismo Andino, Dignidad Nacional, entre otras organizaciones representantes de las organizaciones sociales de base. Entonces, en esa medida, digamos que Juntos por el Perú, desde mi punto de vista, está utilizando la imagen del profesor Pedro Castillo, ¿no? Porque he tenido oportunidades en el gobierno para poder desde ahí trabajar, ¿no?, su propuesta. Y nosotros, pues, como Venceremos, sí somos una propuesta sólida, ¿no? Solo una cosita, sí. y cuando tuvo que defender a Castillo en la votación, se puso de costadito. Él no votó en contra de la vacancia, él se puso de costadito, votó en ambas. Entonces, ahora se pone el sombrero, ahora se pone... La familia. Claro, ahora no instrumentaliza el ánimo válido, porque yo creo que sí hay un anhelo de la gente, del pueblo, de los peruanos y las peruanas, de tener una representación propia. Pero finalmente lo que uno no puede dejar de poner sobre la mesa es que cuando las papas quemaban, cuando tuvo que haber defendido a Castillo... Es que esta organización no está mostrando ser realmente una organización de izquierda, porque en muchas partes de la región del país, sobre todo en Ancash, donde yo estoy en la provincia de Santa, los cargos se han negociado. Ellos no han participado como nosotros, en Alianza Venceremos, en procesos de elecciones internas, y el hecho que a la NOCA, por ejemplo, nuestro candidato de Nuevo Perú, por 8 votos de diferencia haya quedado en un segundo puesto y nosotros ahora apoyamos a Ronald Atencio, significa que somos una organización democrática, porque así tiene que ser, señores jóvenes, tenemos que ser democráticos. Si perdió mi candidato, bueno, apoyemos pues al que va sumando, al que lleva la bandera del programa y del ideario, que eso es lo que nos une, un programa de gobierno, un ideario, y esas son nuestras banderas. Muchísimas gracias por haber estado en esta nueva sección de entrevistas. Hemos estado con la Alianza Electoral Venceremos, con grandísimas candidatas, Gaela, Nancy, Yolanda, y cerramos esta entrevista. Les agradecemos y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias.